Hola siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. Seguimos con la guía gótica y esta vez vamos con el arte secuencial, que bueno, creo que sabéis lo que es, pero bueno, por si hay algún despistado yo se lo explico. El arte secuencial es aquel que mediante imágenes nos va contando una historia. Obviamente muchas de estas veces estas imágenes pues vienen acompañadas pues de un poco de diálogo. Solo que a diferencia de la novela pues no te tienes tanto que imaginar el entorno porque no te lo describe, sino que lo estás viendo. Aquí entraría obviamente el cómic y cuando hacemos referencia al cómic pues estamos refiriendo a todo tipo. También el manga es un tipo de cómic. Así que vamos a hablar de algunos cómics que yo considero que la verdad merece mucho la pena, de hecho yo tengo bastantes de ellos y os lo voy a recomendar porque creo que son fenomenales. Iremos hablando también de las características de estos cómics y por qué van dentro de lo que sería el gótico y también el nuevo gótico dentro tanto de literatura como de cómic. Y el primero sería El Cuervo. Obviamente todos conocéis la película, pero este es el cómic. La historia ya la conocéis, un hombre pues que vuelve digamos de la muerte para cumplir una venganza no solo para él mismo, sino también para su amada, su amor. Obviamente lo recomiendo muchísimo y la ambientación pues ya la habéis visto totalmente. La ciudad es súper gótica, donde se desarrolla la historia. La historia en sí es un romance gótico, así que si no conocéis el cómic os lo recomiendo porque obviamente es de aquí donde sale pues la película que lo petó muchísimo. Aunque el cómic es un poco más extenso. No es que haya una historia paralela, pero bueno, yo os recomiendo que si no tenéis este cómic, no lo habéis leído nunca, pues la verdad que le echéis un ojo porque merece muchísimo la pena. Otro cómic que es una serie de cómics que también, la verdad, está muy bien, ya os explicaré por qué, es Cruel Things. Aquí nos vamos a encontrar con todo lo que abarca la subcultura gótica, los aspectos tanto en la literatura, ese aura oscura, esa dualidad del ser humano entre el bien y el mal, aquellos sentimientos que te pueden hacer sentir como súper bien, pero al mismo tiempo te hacen como sentir mal y tienes ese contraste en tu cabeza, yo creo que se plasma muy bien. No os quiero hablar mucho de esta obra porque pienso que es una obra que hay que descubrirla. Lo que sí tengo que decir es que a mí estéticamente me parece maravillosa. Y con esto qué quiero decir, bueno, la novela es en blanco, negro y rojo. Tiene algunas escenas que se pueden considerar un poco fuertes y con esto quiero decir pues que no es conveniente que lo lean menores de edad. Sé que hay pocos, pero dentro de que son pocos considero bastantes seguidores míos que son menores de edad. Bueno, pues este cómic no es para vosotros, al menos no sé, eso consultarlo con vuestros padres, porque algunas escenas pues sí son fuertes. Además de que creo que hay que tener como una comprensión más madura para leer este cómic y entenderlo realmente. Porque a lo mejor si lo lees de forma muy superficial o sin entender realmente los sentimientos que abarca, puede ser que no entiendas por qué un amor que puede ser precioso de repente se convierte en una tortura. Tampoco a lo mejor entiendes cómo de repente puede haber ese intercambio de mundos. No sé, creo que es un poco complicado a lo mejor para una mente muy joven. Pero en fin, como quieras. De todas maneras, creo que por ahí está el primer capítulo para que tú te lo descargues de forma gratuita o que lo leas por lo menos online. Por si no te convence, pues siempre está la opción de decir, bueno, me leo el primer capítulo, me gusta, me hago con ello, no me gusta, lo dejo de lado. Yo creo que es algo que está bastante bien y que además creo que ocurre con casi todos los cómics, que siempre dan como la opción a que leas el primer capítulo. Si eres apasionado de Lovecraft, yo te recomiendo, de hecho yo tengo 3 tomos y creo que me faltan 1 o 2, no estoy segura, tengo que mirarlo. Este proyecto empezó en un blog donde varios dibujantes se ponían a contarnos cómo sería supuestamente la historia del joven Lovecraft. Y eran en viñetas y tal. Y al final, pues, cada día era como una tira. Y al final, pues, lo hizo en formato cómic. De hecho, yo los tengo también ahí. Son alargados, así. Están súper chulos y además hay un personaje femenino, pues, que como que le da el toque... digamos, el toque un poco cariñoso, un poco más amoroso que el jovencito Lovecraft no tiene. Además, aquí iremos viendo pues cómo es que ese joven Lovecraft pudo crear ese universo y esos monstruos y tal. Porque a lo largo del cómic él se irá encontrando con todos estos monstruos y con estas movidas y tal. Es muy gracioso, a la vez que tétrico. Yo sí que os recomiendo muchísimo, muchísimo este cómic porque la verdad creo que merece muchísimo la pena. Ya os digo, fue... hace un montón de años cuando se llevaba a escribir por el blog, que yo todavía de hecho tengo mi blog, pero hay muchísima gente que ha acabado abandonando su blog. Y este fue uno de estos artistas pues que empezó así y la verdad es que es buenísimo porque además si conoces la obra de Lovecraft, pues claro, vas a pillar muchísimas referencias. Ahora,
si no te has leído digamos, los libros de Lovecraft y no entiendes su universo y demás, pues seguramente el cómic te va a dejar totalmente indiferente porque no vas a pillar esos chistes que hacen alrededor del universo de Lovecraft. Entonces ya te digo, como tú quieras. Ya sabéis que la obra de Lovecraft pues está muy orientada pues al gótico. Entonces el cómic es eso, pero buscándole como un toque humorístico a través de otros personajes. Bueno, y del propio Lovecraft, que es un poco aquí como que no pilla mucho las emociones y tal. Es muy gracioso, lo recomiendo una barbaridad. Emily de Strange es de estas cosas que no he sabido si meter en novela o meter en cómic. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, tengo 4 libros, no sé si tiene Emily más libros, yo tengo 4, tendría que mirar si ha sacado más, yo solo tengo 4. Si ha sacado más, pues obviamente lo tendré que mirar porque ahora llega la Navidad y tal, o cuando veáis este vídeo a lo mejor ya ha pasado la Navidad. La cuestión es que, pues si queda alguno me lo compraré. Emily de Strange la verdad es que es chulísima y considero a lo mejor que se puede meter un poco en cómic porque tiene muchísimas ilustraciones, ¿vale? La historia de Emily de Strange empieza como una chica pues que no recuerda nada y entonces se encuentra en la calle, no recuerda nada y poco a poco pues va recordando las cosas. Creo que además de Emily de Strange ya hablé en un vídeo, pero si no es así, básicamente esa es la historia. Lo que pasa es que no os puedo contar lo que pasa en el segundo, tercero y cuarto libro porque supongo que sería un cacho de spoilers. Si nunca has leído nada de Emily de Strange, tengo que decir, es muy graciosa. Tiene los típicos gustos góticos, ¿no? O sea, es un cómic súper gótico, la estética es muy gótica, tiene su típico gato negro, en fin. Es genial. A mí Emily de Strange es de estos personajes pues que me hace gracia, pero al mismo tiempo me parece como muy cute, pero un poco oscura, porque de hecho ella es un poco, bueno, es bruja, ya estoy haciendo un spoiler, en fin. Emily de Strange os recomiendo muchísimo las novelas. Lo que pasa es que es eso, dentro de que es una novela, pues sí que es verdad que tiene muchas ilustraciones. Es decir, hay un capítulo y a lo mejor en el mismo capítulo en un lateral está una ilustración. O cuando empieza el capítulo hay una ilustración. Hay bastantes. Entonces no sabía si meterlo en novela gótica, más que nada porque también creo que la historia, el formato y demás casaría más con un cómic, pero no llega a ser cómic. Sin embargo, digamos que la esencia, lo que te transmite, sí es muy de cómic, pero no es un cómic, es una novela. Pero os la he querido meter porque en alguna parte quería meterla, no sabía bien, y pienso que en el arte secuencial puede encajar bastante, aunque ya os digo, es una novela con bastantes ilustraciones, pero no es un cómic, ¿vale? Os la he metido para que la conozcáis, aunque me extrañaría muchísimo que la gente no conociera a Emily de Strange, porque la verdad es que es un poco icónica. Otro cómic que te recomiendo bastante, que es una antología de relatos, creo que eran 4, también lo tengo ahí, pero tendría que recordarlo. De todas maneras, como tenéis por aquí el cómic, pues podéis aseguraros. Es un cómic que tiene muchísima ambientación gótica, ¿vale? Todo ocurre pues en un universo bastante gótico y tampoco os quiero contar mucho de qué van los relatos, solo os digo pues que aparte de terror, hay bastante fantasía, combina muy bien ambos géneros y creo que como góticos os puede gustar muchísimo, no solo por la estética, sino también, como os digo, porque las historias están muy bien ambientadas y están muy bien narradas y la verdad que creo que fue un cómic que en su momento tuvo muchísimo éxito. En cuanto al manga, no sé si sabéis que hay varios autores que están sacando la obra de H.P. Lovecraft en formato manga. Entonces podéis buscarlos también por ahí. Y también pues hay Yu-Gi-Oh mismo, tiene Frankenstein, tiene como un Drácula también. Y también él pues tira mucho de estética a veces gótica, sobrenatural, aunque dándole el toque un poco perturbador que tiene Yu-Gi-Oh. Pero el manga sí es verdad que se han llevado, digamos, muchas obras, se han llevado a formato manga porque han visto pues que funcionaba bastante. De hecho, os digo que yo he visto los tomos de H.P. Lovecraft, era algo que me quería comprar, pero es que estaban un poquito caros en ese momento. Pero en algún momento caerán. Y luego, por supuesto, pues tenemos a Batman, que como sabéis, la ciudad gótica, incluso mucho de la personalidad de Batman es como muy de la literatura gótica, ¿vale? El típico personaje perturbado por su pasado, que siente que tiene que hacer un bien para compensar aquello que ocurrió y no pudo evitar. La misma ciudad gótica tiene esa atmósfera asfixiante, agobiante, oscura y tenebrosa que se mueve en la literatura gótica. Y obviamente en cuanto a personajes del cómic, pues todos los cómics que os he dicho pues tendrían muchísimos personajes caracterizados como góticos, tanto en el manga como en el cómic. ¿Por qué me he centrado más en el cómic, digamos, más que en el manga? Básicamente porque aquí en el canal creo que hay como 2 o 3 vídeos recomendando mangas y esos mangas, la mayoría de que os recomiendo, si no son góticos, son de terror o son de estética gótica. Así que por eso os he hablado muy poquito de manga y mucho más de cómic, porque considero que el cómic, aunque también he hablado de él en algunas ocasiones, no he sido tan, digamos, no os he recomendado tantas cosas.
Al fin de cuentas, el arte secuencial gótico no deja de ser no dejan de ser cómics góticos. Cuando digo cómics, ya sabéis que me estoy refiriendo al manga, cómic europeo, americano, todo tipo, ¿vale? Arte secuencial. No deja de coger toda la estética gótica, centrándose muchas veces en edificios que pueden, pues lo mismo que pasa en la literatura gótica, castillos, catedrales, un pueblo, una isla, ya sabéis, sitios como muy concretos, con una aura muy oscura, muy pesada, en plan, como la ciudad de Gotham, ¿vale? Gotham, que siempre se ve como si hubiera mucha niebla, como si no penetrara bien la luz del sol, esa atmósfera pesada de opresión. Y luego la historia pues suele ser eso, muchas veces es algo como paranormal, sobrenatural, pero también muchas veces es psicología del personaje que estamos viendo. Y luego es verdad que en los cómics se tira mucho de hombre lobo, de vampiro y de este tipo de cosas, porque de hecho también hay un cómic que es de un hombre lobo. De hecho hay varios cómics de hombres lobo. Así que nada más, espero que este vídeo te haya gustado, lo hayas disfrutado y recuerda hacer la triada que es me gusta, comparte, suscríbete. Recuerda que si estás viendo esto en el canal principal puedes hacerte miembro del canal y disfrutar de contenido exclusivo por solo 0,99. También me puedes donar en ese botoncito con el símbolo del dólar y le haces un favor a esta creadora. Y si no, si me estás viendo de canal secundario, pues únicamente con la triada ya esto coge feed, esto crece y todo ok, todo va fenomenal y súper bien. También recuerda que me puedes seguir por mis redes sociales y que aquí nos vemos todos los días, ya sea en vídeo, en short o en directo. Sin nada más que decir, solo me toca decirte adiós.